Clúster Automotriz Zona Centro. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sesión del comité de ESG, un comité que realmente es muy activo en las sesiones que estamos desarrollando con muy buena participación. Y quiero primero que nada darle la bienvenida a todos ustedes, pero también a nuestras empresas participantes y a nuestro presidente del comité de ESG. Quiero saludar de manera especial a Thomas Cari, que él es nuestro presidente en este comité, y también a Ana Rubí, que ella también participa de manera importante en nuestro comité consultivo de ESG, que hoy nos hace posible esta sesión. Antes de comenzar, quiero darle la palabra y antes de dar la bienvenida a nuestro gran ponente que tenemos el día de hoy, quiero dar la palabra a Thomas Carrick para que nos genere un poquito qué vamos a ver en esta sesión y después le damos la palabra a Ana Rubí para que nos presente a nuestro ponente. Adelante. Sí, muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Muchas gracias otra vez a todos por conectarse de manera tan numerosa. Nos da mucho gusto que el interés que ha despertado este comité continúe. Y claro, basado en que ha sido posible atraer a ponentes muy interesantes. El día de hoy tenemos toda una eminencia en los temas de sostenibilidad. Ana Rubí ya nos platicará de ello. Y vamos a hablar de la huella de carbono, o sea, de las emisiones de gases invernadero que generan nuestra actividad industrial, nuestros productos. Em, y esto es uno de los temas más mediáticos, diríamos, o más visibles que tenemos dentro del ESG. Por supuesto, todos ustedes saben que no es el único, pero sin duda es uno que se le da mucha importancia por justa razón. Todo esto nos lo va a explicar nuestro ponente. Y es importante que en las empresas tengamos los conocimientos y las herramientas para determinar con precisión cómo contribuye nuestra actividad a este tema de las emisiones de gases invernadero. Y por supuesto también, ¿por qué? Porque estamos comprometidos como ciudadanos corporativos a reducirla. Nuestros clientes, nuestros colaboradores, nuestros inversionistas, la sociedad en general nos demanda que hagamos esto. Ya no te escuchamos, Tomás. Es Estás que en moto. me ponen en mute. Bueno, no sé hasta dónde me quedé, pero además tenemos también que empezar a evaluar qué impacto tiene el cambio climático sobre nuestra actividad, porque igual como nuestros clientes nos demandan la evaluación de este tema, nosotros debemos evaluar lo mismo de nuestros proveedores. Hasta aquí lo dejo, le paso la palabra a Ana Rubí García. Muchas gracias, Ana Rubí, por apoyarnos en este comité y porque además en esta ocasión haber convencido a eh, ponente para este importante tema. Gracias. Gracias, Tomás. Gracias, Mónica. Gracias, Ani y todo el equipo del clúster. Y también agradezco mucho el apoyo del ingeniero Víctor Cota, el presidente del clúster automotriz, y a ti, Tomás Carek, por liderar este comité de ESG. Es muy importante para Reciclajes Talismán, para que toda su proveeduría y toda la industria que genera residuos puedan estar actualizados. Es por ello que nosotros invitamos este día al doctor Carmelo Santillán para que les pueda dar esta plática sobre el Net Zero, sobre la sostenibilidad, porque es muy importante. Actualmente ustedes ven el panorama que está atravesando nuestro país, pero principalmente esta plática la hacemos para que todas sus industrias puedan posicionarse como empresas que cumplen y poder minimizar cualquier riesgo en cualquier incumplimiento en cuestión de emisiones. Es por ello que presento el día de hoy al doctor Carmelo Santillán, quien es doctor en sostenibilidad y tiene en su haber 3 maestrías relacionadas a la implementación de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, energía, salud y salud en el trabajo y responsabilidad social corporativa. Es consultor acreditado por el GRI, CEMEFI y EcoVadis, entre otras. Es director general de CSR Consulting, asesoría de sostenibilidad y economía circular, consultoría que fundó en 2018, en la cual ha asesorado más de 100 empresas.
Actualmente, complementa el rol siendo líder académico en el Programa Ejecutivo de Finanzas Sostenibles del EGADE y Carmelo ha obtenido los siguientes reconocimientos. Premio La Razón de la Comunidad de Madrid a la Sostenibilidad y Economía Circular 2023, Premio Europeo al Talento Empresarial 2023, Reconocimiento al Ingeniero de Energía en 2024 por la Asociación de Ingenieros de Energía de Estados Unidos y Premio Business Management Awards 2024 en la categoría de Responsabilidad Social Empresarial en Costa Rica, por Global Business Corporation, organización con sede en Miami. Demos la bienvenida al doctor Carmelo Santillán. Muchas gracias, compañeros. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todos, Tomás y el resto del equipo que hacen posible este tipo de webinars realmente muy valiosos para que pues, todos los socios, ¿no?, tengan el conocimiento, la posibilidad de este conocimiento de, bueno, en este caso, el día de hoy al menos vamos a hablar sobre ESG y emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, y qué tanto tiene que ver, que tiene mucho que ver, vamos a ver ahora mismo, sobre en este caso, sostenibilidad en el sector automotriz. Para ello, pues bueno, vemos en este caso, si quieren incluso, si quiere, licenciada, comparto yo, si quiere, comparto yo, no sin problema, para que no la moleste diciendo siguiente. Ahí está, perfecto. Si pueden ver la pantalla. Sí. Excelente. Pues bueno, básicamente en esta parte tenemos que hablar de qué es ESG. ESG, muchos de ustedes ya saben que es el acrónimo, son las siglas de Environment, Social Governance, es decir, en español sería ASG, Ambiente, Social y Gobierno Corporativo. Son tres pilares fundamentales que pues, se tienen que incorporar, en este caso, en cualquier decisión de negocio, en cualquier proyecto, en cualquier evaluación que requiera que realicemos, en este caso, en cualquier tipo de empresa. El día de hoy pues, está más enfocado en el sector automotriz porque, bueno, como sabemos, hay grandes exigencias por, sobre todo, empresas AAA, empresas grandes, como puede ser Volkswagen, como puede ser Tesla, como puede ser Forvia, como puede ser Saint-Gobain, entre otras, que realmente evalúan y solicitan y requieren a sus proveedores, a su cadena de valor, en este caso, ciertos requerimientos en temas de ESG. Entonces, en esta diapositiva básicamente nos tiene que dar muy claro que ESG es esta parte de tres dimensiones, ambiental, social y gobierno corporativo, donde en este caso tenemos, voy a poner algún ejemplo, en la parte medioambiental, temas muy relevantes, gases de efecto invernadero, alcance 1, 2 y 3, tema de residuos, en el sector automotriz también es un tema importante, también, por supuesto, tema de agua, consumo de agua, y no solo el consumo, sino las descargas de agua también, ¿no? Qué tanto estamos reciclando en nuestras PETAR, en nuestras plantas de tratamiento de agua residual, esos metros cúbicos de agua que utilizamos en nuestro proceso. También, por supuesto, puede ser temas de biodiversidad, dependiendo en qué ubicación estemos, si estamos cerca de alguna especie de flora o fauna que esté en peligro de extinción y que aparezca la NOM 059 de la Semarnat. Entonces, como podemos ver, o que esté en el listado de la UICN de especies, en este caso, en algún grado de los 4 grados que existen, en algún grado de peligro de extinción. Entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros incorporamos dentro de nuestra gestión de riesgos, por supuesto, los riesgos que nos puede generar el no tener bien atendido el área o la cultura de ESG en nuestra organización. También pueden ver cómo cada vez más, y ahora son en 9 estados de la República Mexicana, ya hay impuestos al carbono. San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro. También lo estamos viendo en este caso en Baja California, Zacatecas, Zacatecas, Tamaulipas. Entonces, ya en estos estados ya hay un impuesto por la cantidad de emisiones de CO2, por la cantidad de toneladas de CO2 que las empresas, no solo del sector automotriz, sino de cualquier otro sector, están generando. Entonces, también la parte social, pues hay muchos indicadores y temas relevantes, equidad de género, igualdad de oportunidades, derechos humanos. Es un tema de derechos humanos que en el sector automotriz es primordial. Lo estamos viendo por el tema del TEMEC, ¿no? El protocolo de respuesta que varias
empresas automotrices. Incluso ha habido varias denuncias ante Estados Unidos debido a este protocolo de respuesta por temas de sindicatos. Entonces, como podemos ver, es un tema también de ESG, ¿no? Aunque se puede ver como, bueno, pues es un tema de sindicatos, bueno, es un tema social, donde también tenemos que, dentro de las empresas, evaluar cómo estamos. ¿Cuál es en este caso, nuestra relación con los sindicatos, uno o varios que tengamos en nuestra planta, para evitar estos posibles problemas que, por supuesto, ha sucedido mucho también en Coahuila, que hay mucho sector automotriz, han tenido también varias huelgas y varias denuncias en este protocolo de respuesta ante el TEMEC, y eso ha provocado investigaciones por parte de Estados Unidos a plantas mexicanas en sector automotriz y también sector minero, sobre todo. También el tema de gobernanza. El tema de gobernanza, pues bueno, en este caso, muy importante la parte de fiscalidad, la parte de rendición de cuentas, la parte, en este caso, de transparencia, la parte de, bueno, cuántos hombres, cuántas mujeres están en el consejo de administración de las empresas. Entonces, tenemos que ver cómo sí que es cierto que la parte de la G, de gobernanza, tiene un gran peso. ¿Por qué? Porque si no hay y lo voy a llamar así, ¿no?, un patrocinio, un liderazgo por parte del Consejo de Administración o por parte del CEO de la compañía o de la alta dirección, es difícil que ESG se permee dentro de la compañía. Entonces, sí, la parte de la G es la que toma el mando, por supuesto, el gobierno corporativo, y dentro de esta planeación estratégica tiene que incorporar, en este caso, estos temas para que sean críticos o al menos sí importantes dentro de la gestión de riesgos que se tiene dentro del negocio. Por otro lado, bueno, ¿y cómo nació el término? ¿De dónde nació el término de ESG? Pues nació en 2005, en este caso Kofi Annan, pues bueno, invitó a los directores ejecutivos de las principales instituciones financieras como Citi, como Merrill Lynch, Bank of America, entre otros. Y bueno, esta iniciativa fue respaldada por Pacto Mundial. Pacto Mundial es la red empresarial de responsabilidad social más importante a nivel mundial. Más de 27.000 empresas a nivel mundial están adheridas a esta iniciativa de Naciones Unidas llamada Pacto Mundial, donde, por supuesto, en México hay un capítulo que se llama Pacto Mundial México, y aproximadamente, y aquí espero no equivocarme, creo que son cerca de 900, un poquito más, entre 900 y 1.100 empresas que están adheridas en México en esta iniciativa. Bueno, después de este evento 2005, el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas creó el informe Freshfield, donde apareció por primera vez el término de ESG. Entonces, bueno, en base a eso también, como saben, en 2015 se lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los llamados en inglés los SDG, Sustainable Development Goals, que son 17 objetivos con 169 metas y 231 indicadores que nos ayudan, en este caso, a poder adoptarlos, vamos a decir, o sea, podemos adoptar algunos o todos de estos objetivos y poder demostrar cómo nuestra empresa está sumando a alguno, como digo, o todos estos objetivos. Y bueno, ¿qué nos puede generar, en este caso, una buena gestión de ESG? Y sobre todo, otra vez, ESG no hace milagros, hace una buena gestión. Lo que sí que necesitamos es asegurarnos de que esta estrategia de ESG es eficiente y eficaz, porque en algunos casos el problema es que no se implementa de forma adecuada, entonces no da los resultados que busca la alta dirección, que busca los stakeholders, los grupos de interés, las partes interesadas. Entonces, una de ellas es mayores ingresos, por supuesto. Si gracias a una buena gestión de ESG yo me puedo abrir a nuevos mercados, a nuevos clientes, a clientes, por ejemplo, europeos que antes no tenía la posibilidad y que me van a pedir un gran volumen de mi producto, ¿no? Como hemos dicho algunas marcas anteriormente, Volkswagen, Faurecia, lo que es ahora Forvia, Saint-Gobain, Tesla, entre otros. Pues bueno, entonces incorporar ESG puede ser algo relevante dentro de mi compañía, si soy un proveedor o quiero ser un proveedor de estas grandes empresas. Entonces nos puede generar mayores ingresos abriendo nuevos mercados o nuevos clientes. Por supuesto, reducción de costos. Todo lo que es eficiencia operativa está muy relacionado con temas de ESG, reducción de residuos, aumento de reciclaje, aumento de agua tratada, la reutilización del agua tratada.
por supuesto, el tema de energía renovable. La energía solar en México es la energía más barata que existe. Bueno, perdón, la energía eólica es la más barata en México y la segunda es la energía solar fotovoltaica. Entonces, eso dicho por la SENER, por la Secretaría de Energía del Gobierno, ¿no? Entonces, realmente son dos opciones muy buenas donde nosotros podemos utilizar para no solo reducir la huella de carbono, sino también generar ahorros dentro de la compañía, ya sea una pyme o ya seamos un gran corporativo. En este caso, no me voy a poner muy técnico, pero en este caso, cuando son menos de 500 kilowatts, pues se puede hacer una instalación de energía, una instalación de energía solar fotovoltaica, cuando es menos de 500 kilowatts, en el centro de carga, y pues es lo que se llama generación distribuida. Y cuando tienes más de 1 mega en tu centro de carga, puedes comprar energía renovable en el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Donde también hay buenos ahorros si, pues bueno, si gestionas de forma adecuada y encuentras buenas ofertas en este mercado eléctrico mayorista, donde hay suministradores calificados que te pueden otorgar energía renovable a muy buen precio, donde puede haber ahorros del 8 al 10% de tu consumo de energía con cero inversión. Eso es lo más importante, ¿no? Con cero inversión, sin tener que pagar ni un peso. Entonces, por otro lado, por supuesto, menos intervenciones reguladoras y legales. Si nosotros tenemos una buena implementación de una buena estrategia de ESG, estamos un paso adelante, uno o varios pasos adelante ante lo que nos marca la ley. Entonces, esto hace que nosotros estemos más preparados ante posibles legislaciones emergentes o que a corto plazo se implementen, como les comentaba, como los impuestos al carbono, como las leyes estatales de cambio climático que ya hay en algunos estados. Yo, por ejemplo, vivo en Nuevo León desde hace 2 años. Ya hay una ley estatal de cambio climático y es obligatorio para tanto pymes como grandes empresas que generan menos de 25.000 toneladas de CO2 reportar, en este caso en la plataforma de la Secretaría de Medio Ambiente en materia de emisiones de CO2 equivalente, tanto alcance 1 como alcance 2. Y por otro lado, mayor atracción de los inversionistas. Sobre todo en los clientes que tenemos, muchos de ellos, los drivers o los impulsores a incorporar temas de sostenibilidad o que el cliente se lo pide, son clientes AAA, europeos muchos, o de Estados Unidos también hay unos cuantos, donde ya les obligan, en este caso, a cumplir con ciertas certificaciones de sostenibilidad o a medir y reducir su huella de carbono, entre otras, pero también tenemos algunos clientes los cuales son los propios inversionistas. Muchos son inversionistas de Estados Unidos, de fondos de inversión o de Londres o de Holanda o de Europa en general, Australia también, donde ellos obligan a las compañías, a sus compañías, a donde están invirtiendo, a que tengan una estrategia de sostenibilidad dentro de esa compañía. También optimización de inversiones y activos, es decir, si hacemos una evaluación de ESG dentro de los activos que tenemos o que vamos a adquirir, también podemos identificar posibles riesgos de pasivos ambientales o posibles riesgos en esos activos que en una auditoría financiera normal pues no saldrían, no podríamos identificar, ¿no? Han pasado numerosos casos donde, también por tema de confidencialidad no puedo decir, por supuesto, nombres, donde no se hizo esta auditoría de ESG y realmente después pues hubo un problema en el cual, lo voy a resumir, básicamente era Suelo Federal, una empresa muy grande, adquirió la licencia de 40 años para explotar esos suelos federales y pues en este caso venían con los transformadores antiguos de la CFE. Estos transformadores, la mayoría de ellos estaban contaminados con bifenilos policlorados, en este caso, pues ya es un pasivo ambiental. Entonces, la empresa que adquirió esa licencia, esa concesión de 40 años, tuvo que hacerse cargo de la disposición de cerca de 50. Y esto os hablo de 50 transformadores y subestaciones. Esto os hablo de 2013, donde no se podía disponer en México. Había que llevarlos a Francia por barco. Imagínense, cada traslado, cada barco que iba para allá, costaba cerca de 13 millones de pesos la disposición. Entonces, son cosas que, bueno, por no hacer una auditoría ESG, pues por supuesto que adquieres
posibles problemas o puedes adquirir posibles problemas que no has identificado porque quizá por falta de conocimiento, porque no sabías que existía esa normatividad, esa norma oficial mexicana de carácter obligatorio que, pues bueno, te obliga a disponer de esa forma ese residuo peligroso en este caso. Por otro lado, mayor lealtad de los clientes, que es cierto, cuando son empresas B2B, business to business, o sea, que vendemos a empresas, pues realmente es una característica muy relevante el que para muchos de ellos que tienen estrategias globales de sostenibilidad, pues la cadena de valor empieza a implementar ciertas medidas, se empiecen a certificar en algunas certificaciones ad hoc a su giro y, por supuesto, empiezan a contabilizar la huella de carbono alcance 1 y 2 al menos y en algunos casos hasta 3. Mayor productividad de los empleados, bueno, esto puede ser por un mayor orgullo, un mayor compromiso del empleado debido a que su empresa tiene una cultura empresarial de ESG y cuando tienes una cultura empresarial de ESG, por supuesto, ves por todos tus grupos de interés, por todas tus partes interesadas, por todos tus stakeholders, es decir, por todas aquellas personas, grupos, empresas, entes en los cuales tú tienes un nivel de influencia sobre ellos y ellos tienen un nivel de influencia sobre ti. Entonces, si en este caso estás cuidando a tus empleados, por supuesto que ellos van a tener una mayor productividad y se van a sentir más orgullosos de la compañía en la que trabajan. Y creación de nuevas oportunidades, es decir, se pueden crear nuevos productos enfocados en ESG, como lo podemos ver en algunos también el sector automotriz, donde ya en algunos de los autos, de las marcas, ya están contabilizando la huella de carbono del producto, ya están intentando reducir esa huella de carbono del producto en todos los eslabones, desde la extracción de la materia prima, el transporte y distribución de esta materia prima al primer proveedor, después el transporte al segundo proveedor, el transporte a la armadora, y de ahí eso es upstream, es decir, aguas arriba, todos los proveedores que están detrás, perdón, que están antes de la planta, es decir, de las cuales recibimos material o recibimos algún servicio, y también downstream, que es aguas abajo, todos los proveedores que nos ayudan en este caso, pues desde llevar, por ejemplo, el auto a la agencia, mediante una madrina o mediante el vehículo que sea. También, por supuesto, cuando el cliente usa el vehículo, pues normalmente utiliza combustible fósil, si el coche no es eléctrico. Entonces eso también genera una huella de carbono de alcance 3 y, por supuesto, la disposición, donde un proveedor pues puede ser de reciclaje o un proveedor que dispone el vehículo, pues lo lleva, hace una gestión, un tratamiento a ese vehículo. Entonces, como podemos ver, hay muchos actores involucrados en todo ese ciclo de vida, en los cuales, pues, es una buena práctica, como digo, calcular este alcance 3, porque con eso tendríamos toda la información del impacto en materia de cambio climático de cada uno de estos actores. Y bueno, ¿cómo podemos integrar los criterios de ESG en una compañía? Pues primero de todo tenemos que evaluar los riesgos y oportunidades. ¿Qué sí nos conviene en temas de ESG incorporar y qué temas quizá no sean relevantes para nuestro giro, para nuestro tamaño, para los grupos de interés que nosotros tenemos? Es decir, cada empresa es única y diferente. Tiene grupos de interés diferentes, tiene un dueño diferente, tiene empleados diferentes, tiene clientes. Pues los clientes pueden coincidir, ¿no?, con una empresa u otra, eso sí, pero normalmente los accionistas y los empleados pues sí que son únicos. También tienes una comunidad, unos vecinos que pueden ser, en este caso, puedes tener en común con otras empresas porque quizás estás en un parque industrial, pero puede que no. Entonces, como podemos ver, también tenemos proveedores diferentes. Entonces, tenemos que ver cómo cada uno de estos grupos de interés tienen un nivel de influencia sobre nosotros o nosotros los estamos afectando, sobre todo si es negativamente, porque tendremos en este caso que identificar esos impactos y generar dentro de nuestra estrategia e incorporar cómo vamos a revertir, cómo vamos a eliminar estos impactos negativos para que haya una mayor conciliación y demos valor a estos grupos de interés. Porque finalmente ESG, el resumen que yo siempre hago es sostenibilidad sinónimo de competitividad. Es decir, cómo podemos aumentar nuestra competitividad como compañía. ¿A quién?
¿A quién damos valor? A nuestros grupos de interés, no solo a nuestros clientes, también a nuestros accionistas, a la marca de la empresa, en este caso, los empleados, a la comunidad, a las autoridades gubernamentales, también, por supuesto, a los sectores, perdón, a las autoridades sectoriales, que son los clústeres, los gremios, las asociaciones, las cámaras, que también nos marcan lineamientos, nos informan, nos actualizan de las nuevas tendencias o normas que van saliendo. También es un grupo de interés importante y pertenecer a este tipo de clústeres y cámaras donde pues, nos van actualizando y nos reúnen para este tipo de actos. Entonces, primero tenemos que evaluar esos riesgos y oportunidades. Después tenemos que elaborar un análisis de materialidad. ¿Qué es un análisis de materialidad? En este caso es un ejercicio en el cual identificamos nuestros grupos de interés, como ya he dicho, pues empleados, clientes, accionistas, comunidad, autoridades gubernamentales, autoridades sectoriales. Puede ser que también los medios de comunicación. Por ejemplo, si es una empresa grandota, ¿no? Que cotizas en bolsa, eres una empresa pública. Entonces, lo que diga un periódico, lo que diga la televisión, es relevante, porque te puede afectar a tu valor de la acción de bolsa y a tu reputación como empresa. Entonces, eso también es un daño. Es algo también económico, que es algo intangible, pero que se vuelve también, se puede cuantificar, ¿no? Entonces, es muy importante que también nosotros, como empresa, identifiquemos estos grupos de interés y los ponderemos. Tenemos que ponderar, tenemos que dar un porcentaje de importancia, de significatividad a cada uno de estos grupos de interés dependiendo del nivel de influencia que tengan sobre nosotros. Por otro lado, en la parte 3, en la etapa 3, bueno, ya sabemos en la etapa 1 riesgos y oportunidades de ESG, en el 2 un análisis de materialidad, ya sabemos en este caso el resultado del análisis de materialidad es una matriz de materialidad, ya sabemos cuáles son los temas relevantes, prioritarios de ESG dentro de la organización y después, ok, ya sé los temas. Ahora, ¿con qué metodología los voy a monitorear y los voy a reportar? Entonces, para eso tenemos que seleccionar el marco de reporte de ESG adecuado para nuestra compañía. Oye, pues puede ser en este caso GRI, que es el Global Report Initiative, puede ser SASB, puede ser TCFD, que es una guía, una norma, o sí, es más una guía o recomendaciones en materia de los riesgos de cambio climático dentro de la empresa y cómo reportarlos. Puede ser CDP, puede ser, ya dependiendo otra vez los tipos de clientes, accionistas y cómo nos conviene en este caso elegir la metodología. Por otro lado, en el punto 4, capacitar al personal. Pues tenemos que capacitar, tenemos que sensibilizar a los empleados sobre estos criterios de ESG que tiene la organización. Tiene que permearse la parte de ESG en todos los colaboradores, sobre todo y de forma más profunda en los que pertenecen dentro de este sistema. Sí que es cierto, todos pertenecemos de una u otra forma, pero algunos son los que llevan una mayor responsabilidad en este giro. Por otro lado, también tenemos la parte de establecer políticas y procedimientos. Tenemos que desarrollar políticas y procedimientos claros para abordar criterios de ESG, incluyendo la gestión de riesgos, el compromiso con las partes interesadas y la transparencia. Es decir, en este caso, ok, ya sabemos qué metodología vamos a utilizar, cuáles son los temas relevantes, ya estamos el personal capacitado, tenemos que definir y modificar y crear las políticas y procedimientos adecuados para que la compañía vaya adoptando estos pasos de ESG. Y por último, pues hay que integrar a los proveedores y colaboradores para que dentro de este sistema de gestión quepan pues, todos los grupos de interés, como pueden ser subcontratistas, proveedores que pertenecen dentro, o sea, que trabajan dentro de nuestra organización. Por otro lado, ¿qué desafíos enfrentan las industrias actualmente? Pues bueno, en general, ¿no? A nivel global ya somos 8.000 millones de personas, hay 25 millones de casos de trabajo forzoso en el mundo, las emisiones de dióxido de carbono siguen aumentando, ya es aproximadamente 70.000 millones, bueno, unos 65.000 millones de toneladas de CO2 a nivel mundial, que es lo que se genera. En México son aproximadamente unos 700 millones de toneladas de CO2 equivalente, un 1.3% de las toneladas
de CO2 equivalente a nivel global. Y bueno, más de 2,6 billones con B de dólares estadounidenses se pierden cada año a causa de la corrupción en todo el mundo. Por otro lado, el valor de las empresas está cada vez más relacionado con el valor de la red, de la cadena de suministro que han creado. Es decir, tenemos como una sinergia y tenemos una... Siempre nos buscan, siempre las empresas se les relaciona con su cadena de valor. Lo podemos ver con algunos escándalos que han sucedido, sobre todo en la industria textil, Grupo Inditex en su momento, ¿no? Cuando hubo ese incendio en la India de un proveedor, no era de una planta de ellos, era un proveedor donde murieron decenas de personas, pero bueno, realmente el cliente o la comunidad lo veía como, bueno, sí, no era Inditex, pero era un proveedor de Inditex. Entonces, sí que tienes como empresa tractora una responsabilidad de evaluar que tus proveedores cumplan al menos con la legislación aplicable en materia de condiciones laborales para que no sucediese ese tipo de eventos, porque no, fue un incendio que después cuando, pues en este caso, se investigó, pues no se cumplían los derechos humanos, había trabajo forzoso, había trabajo infantil, o sea, realmente trabajar muchísimas más horas de las que marcaba la ley. Entonces, bueno, eso ya después de la investigación se pudo averiguar, pero ¿qué hubiese pasado si antes de ese suceso, de ese lamentable suceso, se hubiese hecho una evaluación por parte de la empresa tractora para evaluar pues, al menos el cumplimiento de los derechos humanos en materia de sus proveedores? Posiblemente se hubiese podido evitar ese suceso. Eso es también lo que esperan los grupos de interés. Una empresa responsable. Responsable con esos grupos de interés, con los clientes, proveedores, accionistas, empleados y otros que están relacionados. El 70% del impacto social y medioambiental de una empresa pues, procede de la cadena de suministro. ¿Por qué? Por la cadena por la cantidad de componentes, ¿no? O de empresas que participan en esa cadena de valor. Entonces, algunas son más grandes que otras, pero claro, en este caso sí que es mucho mayor el impacto de esta cadena de valor que en sí de la empresa tractora. Por eso, cada vez más empresas grandes empiezan a alinear a su cadena de valor para reducir el impacto total de los procesos. Y por otro lado, ¿cómo se puede ir más allá de las consideraciones tradicionales de adquisición? Muy importante, la parte de compras sostenibles. ¿Cómo podemos incorporar dentro de nuestras licitaciones, dentro de nuestros cuadros comparativos, dentro en las compañías que nosotros trabajamos, poder poner ciertos candados o subir, vamos a decirlo así coloquialmente, subir la vara en materia de no solo revisar la calidad del producto, no solo revisar el precio, no solo revisar los tiempos de entrega, no solo revisar el servicio postventa, también incorporar poquito a poco estos criterios de ESG en la toma de decisión de compras en esta cadena de valor. Eso hará también que, y eso hace, en este caso, porque no es algo futuro, digo, ya empresas ya lo hacen, empresas automotrices, y es importante que en este caso, pues poco a poco la cadena de valor lo vaya haciendo. ¿Pero qué son las compras sostenibles? Pues las compras sostenibles constituyen la integración de los principios de esta responsabilidad social empresarial, también llamada responsabilidad social corporativa, en los procesos y decisiones de compras de una empresa, al tiempo que se asegura este cumplimiento de requisitos por las partes interesadas. Es decir, gracias a estas compras sostenibles, se pueden integrar los temas de ESG relevantes para la compañía que tiene que cumplir la cadena de valor, que tienen que cumplir sus proveedores. Y una de las formas de evaluar dentro de esta cadena de valor es la plataforma EcoVadis. EcoVadis es una plataforma francesa, es la plataforma líder a nivel mundial en evaluación de proveedores en materia de ESG y tiene una gran relación con el sector automotriz. Grandes empresas automotrices como General Motors evalúa por medio de EcoVadis, Faurecia o Forvia evalúa por EcoVadis. Es decir, si quieres ser proveedor de manufactura, por ejemplo, de Forvia, es imposible que lo siga siendo si no pasas por EcoVadis. Es un trámite obligatorio para el alta de proveedor o para seguir trabajando con ellos. Entonces, y digo, eso en México. La empresa es francesa, sí, pero en México ya.
ya es obligatorio, en este caso, el estar dentro de la plataforma, ya haber sido evaluado dentro de la plataforma. Y bien es cierto, nosotros como Texas Consulting somos el único partner autorizado en Latinoamérica, en este caso en EcoVadis, y aparte de ser el único partner acreditado, somos medalla de oro. O sea, tenemos dentro de la plataforma una medalla de oro, que eso nos posiciona en el 6% de las empresas de nuestro giro y de nuestro tamaño líderes a nivel mundial. Eso significa que, bueno, aparte de conocer la plataforma, claro que pues, la consultoría, eso es una pyme, es una pequeña empresa, pero cumple los requisitos más altos en materia de cómo cuidamos a nuestros empleados, calculamos nuestra huella de carbono. Somos la única consultoría de sostenibilidad de Latinoamérica Carbon Neutral certificada por un tercero, ¿no? En este caso por un programa de Costa Rica. Entonces, eso, somos la primera pyme en Nuevo León con el distintivo de calidad ambiental de la Profepa, ¿no? La primera pyme, no consultoría, pyme. Entonces, eso, pues el llevar ese liderazgo en pymes, en consultorías, pues nos ha hecho llegar a obtener una medalla de oro en este tipo de plataformas. Entonces, a lo que me refiero es, la idea no es verlo como una plataforma más en la cual tenemos que pasar y obtener una puntuación, sino cómo esta plataforma me puede ayudar, en este caso, a posicionarme como una empresa representativa y una empresa que realmente está en un alto nivel. Como todo lo podemos ver como un reto o nos podemos hacer la víctima y lo podemos ver como un problema. Entonces, este mundo está así, o sea, podemos ser la víctima o el protagonista. Yo siempre prefiero ser el protagonista de la película. Entonces, pues sí, como empresas lo tenemos que ver igual. Sí que tenemos que ver cómo este tipo de plataformas nos hacen más competitivo, más atractivo de la industria. ¿Cuál es uno de los, bueno, esto es mi opinión, ¿no? Pero cuál es uno de las virtudes de las empresas? El dar valor al mercado. Si no damos valor, ¿qué pasa? Morimos. El mercado es muy justo, sinceramente, es muy justo. Si no damos valor y no sabemos jugar dentro de las reglas del juego de nuestro mercado, morimos. No queda de otra. Entonces, todo lo que nos haga más fuerte es algo positivo que tenemos que aprovechar y verlo de esa forma, de forma proactiva. Entonces, EcoVadis, como digo, es el único proveedor universal de calificaciones y el líder en evaluación de ESG. Como digo, es francés. ¿Qué empresas lo utilizan? Como digo, en automotriz, algunas de ellas es Faurecia, Saint-Gobain, General Motors. Por ejemplo, si ustedes van a la página global de General Motors y ponen Climate Pledge General Motors, ahí van a ver específicamente que General Motors obliga a sus proveedores directos a obtener un 50 en EcoVadis en 2025. Eso está ahí público, en su página web. Un 50 en todos los pilares. Ahora vamos a ver los pilares que tiene EcoVadis, que es compras sostenibles, medio ambiente, prácticas laborales, temas de ética también, por supuesto, y derechos humanos. También pregunta temas de certificaciones, ISO 45001, de seguridad salud, ISO 14001, medio ambiente. Suman puntos, por supuesto, esos tipos de certificaciones pues suman puntos. Y también algunos temas que se pueden preguntar de seguridad de la información, puede ser. Y, por supuesto, huella de carbonos dentro de medioambiental es algo crucial dentro de esta evaluación. Y, perdón, ahí que no lo había explicado, ¿de qué depende la evaluación de EcoVadis o el tamaño del cuestionario o la complejidad del cuestionario de EcoVadis? De 3 factores. Tamaño, ubicación, o sea, el tamaño y número de empleados, perdón, ubicación y sector. Esos 3 factores, al configurarlo en la plataforma, hace que el equipo de EcoVadis ya diga, ok, sí, está bien, es el sector, esta empresa sí que ellos cotejan, validan que sea real, que ese sector corresponde a esa empresa, y dice, ok, de acuerdo. Y ya la plataforma automáticamente te te da accesibilidad a tu cuestionario. Es un cuestionario ad hoc a tu giro, a tu tamaño y a tu ubicación. Por otro lado, la forma de evaluar es una forma de evaluar donde el objetivo que quiere EcoVadis es que tengas un sistema de gestión de ESG. Y para ello, EcoVadis lo segmenta en 3 partes. Las políticas, porque claro, tiene que haber unas políticas, unos compromisos, unos lineamientos de la alta dirección, si no sería complicado. Después tiene que haber acciones, iniciativas, programas, proyectos, inversión,
que eso representa el 40%, las políticas únicamente el 25%. Y finalmente los resultados, los KPIs, el cumplimiento a metas. ¿Por qué? Porque lo que quiere EcoVadis es que sea un sistema que funcione y que tenga una mejora continua como cualquier otra ISO. En este caso, EcoVadis no es una ISO, pero funciona en este caso igual que el ciclo planear, hacer, verificar, actuar, o en inglés PDTA, Plan, Do, Check, Act. Pues sí, tiene que haber una mejora continua, un ciclo de DEMI, en este caso, para el poder año con año mejorar la puntuación. Entonces, dentro de estas políticas, es muy importante, te solicitan misión, visión, compromisos, como digo, políticas de la empresa, y también te solicitan en este apartado las endorsements o iniciativas de responsabilidad social externa. Se ha adherido a tu compañía. Oye, me ha adherido al Pacto Mundial. Nosotros, por ejemplo, estamos adheridos como consultoría al Pacto Mundial desde hace ya 4 años. Pues ya es una iniciativa internacional. Pues te suma, ¿no? Oye, respondemos CDP, en nuestro caso no. Si respondes CDP, pues te podría sumar puntos. Oye, ya he definido los objetivos SBTI, que voy a hablar un poco más adelante de ello. Son objetivos basados en la ciencia en materia de cambio climático. Pues también te puedes sumar puntos, porque es una iniciativa internacional. Por supuesto que las iniciativas internacionales tienen mayor peso que las nacionales. Entonces, digo, no es que no sirvan las nacionales, solo que da una menor puntuación, por supuesto. Entonces, dependiendo el tipo de reto, el tipo de iniciativa a la que te has adherido, es el nivel de puntuación que vas a tener. Mayor cuando es más representativo, más internacional, menor cuando es una de menos prestigio. Por otro lado, muy importante, dentro de las medidas que corresponde al 40% de la puntuación, pues ahí vienen las capacitaciones, las formaciones, los procedimientos, el código de conducta, el reglamento interno de trabajo, los EPPs, cómo gestionas toda la parte ambiental, seguridad social, en general prácticas laborales, ética, todos los sistemas, todos los comités. Oye, tengo un comité de seguridad de salud, tengo un comité de ética, tengo un comité de medio ambiente, tengo una línea de denuncia anónima donde cualquier tipo de grupo de interés puede levantar un ticket para una investigación a una falta del código de ética, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí entra en este apartado. También aquí en este apartado aparece la parte que solicitan o te preguntan si tienes certificaciones, como ISO 14001, ISO 50001 de energía, ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, ISO 27001, seguridad de la información, ISO 37001, sistema anticorrupción, entre otros, pero no son los únicos. Imagínense, oye, imagínense que fuese una empresa de autobuses. Pues bueno, me vendría bien una ISO 39001, seguridad vial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues en este caso uno de los riesgos más altos de una empresa de autobuses es cómo manejan los conductores, y la parte de tener un sistema ISO 39001 de seguridad vial te tendría que reducir los accidentes viales y los riesgos de tu negocio. Entonces, por eso es muy importante. Nos toca hace poquito en una empresa de las más grandes de México de autobuses, estaba en la top 5, top 4, top 5, y lo mismo, ¿no? Ellos están certificados con ISO 39001 debido a que para ellos pues era un tema muy relevante los accidentes de tráfico que tenían en sus unidades, ¿no? Y también el tema de cobertura. ¿Por qué? Porque a veces me tocan empresas, desde muy pequeñas, me tocan empresas de 8 empleados, una carpintería en Tlajomulco, hasta empresas de 10.000, 12.000 empleados. En EcoVadis, digo, no en otro tipo de justo en EcoVadis. Pues claro, juegan en distintas ligas. Son cuestionarios muy diferentes, por supuesto, ¿no? Hay cuestionarios de 12 páginas, hay cuestionarios de 150 páginas. Depende ya del tipo de nivel y del tamaño. Entonces, claro, en estas que son grandotas y que están en varios países, toca, por ejemplo, últimamente una que está en 3 países, está en Estados Unidos, está en México, está también en Sudamérica. Tienen un total de 20 plantas. Entonces, claro, ahí es, Carmelo, sí que tenemos ISO 14001. Sí, pero ¿en cuántas plantas? No, en 2. En 2 de 17. Entonces, eso es un 11%. O sea, es muy poca la cobertura. Sí tienes una certificación, pero solo en 2 plantas de las 17. Si tuvieses una ISO 14001 multisitio, bueno, que te cubre el 100%, eso sería otra cosa. Pero en este caso solo tienes de 2 plantas. Entonces, realmente ahí sí te va a penalizar
en este caso algo, o sea, te va a puntuar, pero te va a puntuar más bajo la plataforma. ¿Por qué? Porque la cobertura es bien baja, es solo un 12%. Entonces, en este caso, o no, vamos a por otro caso. Oye, tengo 3 plantas y en 2 de ellas están certificadas y otra está en proceso. Pues ya es un 75, perdón, es un 2 de 3, 66% y la otra está en proceso. Entonces ya me pondría una puntuación alta, quizá no la máxima, pero sí una puntuación alta. Y por otro lado, en el último punto, resultados KPIs, pues te piden un reporte, o al menos los indicadores, depende del tamaño de la empresa, los indicadores en cómo vas en materia de prácticas laborales, que ahí viene seguridad de salud, temas laborales, hay mucho recurso humano, tiene una gran injerencia dentro de este cuestionario. EHS tiene una gran injerencia dentro del cuestionario. Compras tiene una gran injerencia dentro de este cuestionario, por supuesto, entre otras áreas como operaciones, por supuesto. Y bueno, puede haber otra dependiendo ya de cómo esté estructurada la compañía, ¿no? Si hay un área de energía, pues energía tiene, por supuesto, también una injerencia muy importante dentro de esta plataforma. Y también, en este caso, EcoVadis tiene un software, un radar que se llama 360 Watch, que es básicamente, ellos revisan los motores de búsqueda, periódicos, noticias sobre la empresa. Y para cotejar que sea real la información y que no haya habido algún tipo de escándalo o noticia negativa. Imagínense que me tocó hace tiempo, ¿no? Una empresa automotriz justo, que hubo una fatalidad dentro de la compañía un año, que fue un año anterior, y la empresa por error, no fue con dolo, en EcoVadis no respondió, o sea, no es que no respondió, puso que no hubo fatalidades. Entonces, ¿qué sucedió? Que EcoVadis con este sistema vio una noticia en la cual ponía que la empresa había habido una fatalidad en ese año y lo que hizo EcoVadis fue lo que hace es te penaliza, te resta muchísimos puntos durante X años para ellos es que pusiste información errónea, ya sea con dolo o sin dolo, pero pues, si es información errónea, entonces hay una penalización para que no se vuelva a repetir. ¿Y cuáles son, como decía, los temas relevantes, los capítulos, los ejes, las dimensiones que evalúa? Medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. Por supuesto, dentro de prácticas laborales, pues lo que digo, está el tema laboral, tema de seguridad de salud, temas dentro de ética, también entra la parte, a veces, tema de seguridad de la información, ya dependiendo un poquito de los riesgos de la compañía. Ya en la plataforma existe ya, dependiendo del sector, cuáles son los riesgos más notorios y en base a eso se configura la plataforma. Y por otro lado, pues como comentaba, hay distintas medallas que existen dentro de la plataforma, medallas y distintivos. En este caso está la medalla platino, que es cuando perteneces al 1% de las mejores empresas evaluadas en los últimos 12 meses de la plataforma. Oro estás dentro del 5%, plata estás dentro del 25%, y hay una disculpa, y no lo he actualizado, en esta presentación no lo tengo actualizado, pero bronce es el 35%, perdón, 35%, no es el 50%. 50% era el año pasado, 2023. En 2024, enero, aumentaron el nivel, y eso es que al rato lo actualizo, pero es un 35% del percentil el que requieres, estar en el mejor que el 65% de las empresas mejor evaluadas para tener esta medalla de EcoVadis. Por otro lado, dentro de esta, aquí está de forma correcta, bronce 35. Entonces, bueno, como digo, si tienes un percentil el 35% o superior, pues ya obtienes automáticamente una medalla. Si no, puedes obtener un distintivo. Hay 2 distintivos, uno se llama Fast Mover y otro se llama, en este caso, Committed, ya en base a la puntuación que tengas. Committed es un 45 al menos, la puntuación que requieres para obtener ese distintivo. Y Fast Mover entre 34 y 45, siempre y cuando hayas demostrado de un año a otro que has subido al menos 6 puntos entre un año y otro año. Y algunos casos de éxito, por ejemplo, Renault, pueden ver que es medalla de oro en EcoVadis en 2023. Por 5º año consecutivo, Renault Trucks, en este caso la unidad de negocio Renault Trucks específico, alcanza el nivel más avanzado de materia RSE. Bueno, pone más avanzado, pero bueno, en verdad no, está de platino, ¿eh? Este es el segundo más avanzado, perdón.
El reconocimiento certifica que el fabricante forma parte del 5% de las empresas con mejor desempeño en materia de responsabilidad social empresarial y en este caso aparece que logró 100 de 100. Aquí simplemente también, déjenme revisar, no puede tener 100 de 100 ni tener oro, entonces igual sí es el nivel más avanzado y aquí el logo está mal. Sería un logo de platino, ahí simplemente lo reviso con gusto. Creo que mi compañera no lo puso de forma adecuada, pero con gusto lo reviso. Pero bueno, si tuvo 100 de 100, en este caso sería un platino. Volvo, por ejemplo, ya ven que Volvo, al menos la de camiones, que no se está, pero la de camiones va a crear una planta en Nuevo León, apenas en Ciénega de Flores, bastante grande. Pues bueno, también es un caso para que los proveedores de allí, ¿no?, vean que, pues que Volvo posiblemente les solicite este tipo de información. ¿De acuerdo? En este caso, Volvo Cars obtuvo la certificación plata, silver, recibió en este caso esta puntuación y aparece que Volvo se comprometió a ser empresa climáticamente neutra para 2040. Y esto es relevante, pero más relevante de Volvo es que Volvo está en SBTI, Science Based Targets Initiative, son metas basadas en la ciencia, es la iniciativa más importante a nivel mundial para iniciativa privada en materia de cambio climático, y en esta iniciativa ellos se comprometen a ser net zero. Esto quiere decir que los proveedores de Volvo antes de 2050 van a tener que ser carbon neutral, o ser emisiones alcance 1 y 2, 0. Entonces, 0 emisiones alcance 1 y 2. ¿Por qué? Porque alcance 1 y 2 de los proveedores es el alcance 3 del cliente. Y bueno, muy importante en este caso, el tema de huella de carbono, ¿no? Lo hemos mencionado anteriormente, pero en esta presentación la idea es darnos una idea de incluso cómo se calcula, de forma muy general, por supuesto, pero básicamente tenemos que entender que la huella de carbono es un indicador, una métrica, una herramienta que nos sirve para calcular las emisiones de CO2 equivalente o las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en un evento, que genera una persona, que genera una empresa o que genera un producto. En este caso, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero considerados? Está el CO2, también llamado dióxido de carbono, el metano, que es el CH4, el óxido nitroso, que es el N2O, también llamado óxido de nitrógeno, y los hidrohiperfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Estos gases, entre otros, pero mayoritariamente son estos, son los que generan el 99% de la huella de carbono a nivel mundial. Y como comentaba, hay distintos tipos de huella de carbono. Está la huella de carbono personal, que básicamente es pues, la huella de carbono de una persona, la podemos calcular. Hay calculadoras en páginas web donde podemos hacer un estimado, podemos calcular el estimado, calcular la estimación de las emisiones que generamos como persona. También se puede generar, y esto es mucho más específico, la huella de carbono bruto, y también más caro al hacerlo. Se requieren un software, hay distintos softwares a nivel global. Está el SIMA Pro, que es el más conocido a nivel mundial. Está el Gavi, que también es el segundo más conocido a nivel mundial. Y está el LCA software, que también yo diría que es el tercero más conocido. No digo que sean los únicos, solo digo que son los 3 más utilizados a nivel mundial. Entonces, bueno, en base a eso, digo, no es fácil, es bastante técnico este tipo de softwares, pero se puede calcular las emisiones de CO2 equivalente, aparte de otras cosas. Dentro de un SIMA Pro puedes calcular todo el análisis ciclo de vida, o sea, todos los impactos ambientales negativos de tu producto. Incluso después puedes, gracias a ese estudio, puedes elaborar que tu producto tenga una declaración ambiental del producto, ¿vale? Una Environmental Product Design, en la cual, pues bueno, te sirve para certificar que tu producto tiene esos impactos ambientales. Y pues te puedes comparar con el producto de tu competencia. Ah, mira, pues sí, mi competencia hace un producto como yo, pero el mío, en este caso, tiene una certificación de que genera menos emisiones, que genera menos residuos, utiliza menos químicos, tiene menos descargas de agua, contaminante, por supuesto, consume menos agua,
hace una o menor acidificación o eutrificación de agua, etcétera. Depende ya el tipo de métricas o de evaluaciones o se llama caracterizaciones. En este caso, pues bueno, ya podemos, en este caso, evaluar nuestro producto con esta huella con este ciclo de vida o únicamente con un indicador que es huella de carbono del producto. Y después está la huella corporativa, que es la huella de carbono de la empresa, ya sea una pyme o ya sea una gran empresa. En este caso son las emisiones que se generan, sobre todo ¿por qué? Por el combustible fósil que nosotros consumimos, por la energía eléctrica que proviene del combustible fósil que nosotros consumimos. También puede ser por el frío o calor que nosotros compremos, si es el caso. Y también puede ser, si es el caso, por los escapes, las fugas de gases refrigerantes que utilicemos en algún proceso. Oye, utilizamos este tipo de gas refrigerante para enfriar esta máquina porque tiene que estar a cierta temperatura, porque si no aumenta el nivel de error de la producción de la pieza. Okay. O el equipo de aire acondicionado pues tiene un gas refrigerante que puede ser un 134A, un 410A, un R22, lo que sea. Entonces ya ha habido un escape porque vino el de mantenimiento y tuvo que recargar la condensadora con tantos kilos de ese gas refrigerante. Si hubo una recarga, quiere decir que pues, hubo un escape, porque es un circuito cerrado, entonces no tendría que haber escapes. Entonces, en base a eso, tenemos que contabilizarlo. Tenemos que incorporarlo dentro de nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Tantos kilos de R22 se inyectaban. Tantos kilos de R410A. Y con eso podemos calcular nuestra huella de carbono. Cuando hablamos de combustibles, pues normalmente, vamos a ver la siguiente slide, cuando es combustibles, pues tenemos que tener una bitácora, un registro o en una plataforma. Pues si tenemos una flotilla vehicular, pues, cuando son empresas grandes suelen tener algún tipo de software como Ticketcard, de Edenred o algún tipo de software que nos gestiona los consumos de combustibles, porque damos tarjetas monederas de combustibles a los colaboradores y con eso te aparece en qué gasolinera, por ejemplo, recargaron, qué día, qué hora, el número de empleado, cuánto recargó, cuánto le costó. Y con eso normalmente se utiliza más para control operativo, ¿no? Para que no haya robos de gasolina, para hacer de forma adecuada la gasolina, pero también nos sirve, por supuesto, para calcular la huella de carbono, este tipo de reportes. Pero si no, puede ser bitácoras, pueden ser, pues sí, o Excels, donde aparezca esta información, o si no, pues directamente ir a los recibos, ¿no? A los tickets de compra de estos combustibles. Y la energía eléctrica, pues también suele estar en recibos de CFE, si es que se compra de CFE o si es otro proveedor de combustibles fósiles, pues también se puede, de ellos te entregan un tipo de reporte para que tú puedas calcular esta huella de carbono. Como comentaba, estos cuatro son los cuatro gases principales, no únicos, pero sí los principales de la huella de carbono, generan el 99% del calentamiento global. Y como comento, es el dióxido de carbono, el CO2, que normalmente proviene de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo, el gas natural, que se suele utilizar para la generación de energía o para el transporte o para la industria. También está el metano CH4, que es emitido normalmente por la descomposición de materia orgánica. ¿Dónde hay descomposición de materia orgánica? Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua residual. Entonces tenemos que preguntarnos, oye, ¿hay una planta de tratamiento de agua residual? ¿Tenemos una? Sí, tenemos una. Oye, ¿está en qué? O sea, vamos a decir, DQO, la demanda química de oxígeno, ¿está saturada? ¿No está saturada? Si está saturada, sí que hay que contabilizar agua de carbono, si no, quizá no haga falta, pero tenemos que hacer ese tipo de preguntas para pues, realizar un inventario de emisiones adecuado y completo. Por otro lado, también, si tenemos ganadería o si tenemos agricultura, pues también, en este caso, nos puede generar este tipo de metano, la descomposición de materia orgánica. Óxidos de nitrógeno suele ser también en tema agrícola y ganadero, así como la quema de biomasa o combustibles fósiles. Y los gases fluorados que ya comentamos, perfluorocarbono, hidrofluorocarbonos, trifluoruros de nitrógeno, que suele utilizar en fertilizantes, en cultivos, y el SF6 mantiene subestaciones o transformadores que tengan este tipo de gas. Y bueno, la industria automotriz, en este caso, produce distintos tipos de emisiones de gas de efecto invernadero, como el monóxido de carbono. Bueno, en este caso, el monóxido de carbono no es
Un gas de efecto invernadero es un contaminante criterio en temas de calidad del aire. Sí el dióxido de carbono, sí el óxido de nitrógeno también lo generan, y el dióxido de azufre también, caso no es un gas de efecto invernadero, sino que también afecta a la calidad del aire. Estas son las emisiones que suele generar la industria automotriz. Algunas afectan a la calidad del aire, que es un problema local, y otros, en este caso, afectan a nivel global en materia del calentamiento. Las emisiones de las empresas automotrices aportan el 18% de carbono a la huella de carbono global. Hablamos de toda la cadena de valor, las tractoras y toda su cadena de valor. Entonces, son el 18% de la huella de carbono a nivel mundial. Las emisiones de las empresas automotrices se distribuyen así. El 10% es, en este caso, en la fabricación. El 85% es en el uso. ¿Por qué? Porque el cliente, cuando compra el vehículo, pues si es un vehículo que funciona por medio de combustible fósil, lo que sucede es que aparece que tenemos que calcular, perdón, cuando hablamos del conductor o el comprador, tiene que recargar combustible, normalmente combustible fósil, si no es eléctrico el vehículo. Entonces, estas recargas cuando vas a la gasolinera a recargar, de que el que produce el vehículo, el que diseña el vehículo y el que lo produce, pues tiene cierta corresponsabilidad. Porque si generase un coche eléctrico, pues no generaría emisiones de alcance 1, no habría que consumir combustible. Entonces, por eso es parte de la huella de carbono alcance 3. En este caso es una categoría aguas abajo, que es la de uso del producto. Y el 5% en la disposición de en este caso, la disposición del vehículo en sí. Entonces, así está compuesto. 85% del uso, 10% de la fabricación, 5% cuando se desecha. ¿Y por qué es importante, en este caso, nuestra huella de carbono? Pues primero de todo porque, como sabemos, tiene efectos realmente devastadores cuando hablamos de huracanes, cuando hablamos de tormentas tropicales que son de huracanes, porque los huracanes, finalmente, ¿de qué se abastecen? Se abastecen de energía. Y los océanos, los mares, cada vez tienen una mayor temperatura debido al calentamiento global. Entonces, lo que fuese una tormenta tropical se puede convertir fácilmente en un huracán de categoría 4, categoría 5, debido a que se puede alimentar de este tipo de energía. Si los mares, si los océanos tuviesen una menor temperatura, estuviesen más templados, pudiese ser que estas tormentas tropicales, algunas de ellas, no llegasen a conformar un huracán o no un huracán de este tipo de categorías. Entonces, este calentamiento global genera calor extremo, mar ártico sin hielo, nivel del mar, también pérdida de biodiversidad, tanto flora como fauna. Y pues bueno, en esta slide aparece el resumen de los 3 alcances de emisiones de gases de efecto invernadero. Aparece el alcance 1, puede ser por fuente fija, por eso aparece este edificio, o por fuente móvil, flotilla vehicular, puede ser en barco, puede ser camiones, tractocamiones, helicópteros, aviones. O sea, realmente puede ser fuente fija o fuente móvil. Y también aquí dentro de las emisiones directas de alcance 1, aunque no aparecen aquí, pero están también las emisiones fugitivas, que son, como les comentaba, estos gases refrigerantes o este metano por medio de la descomposición de materia orgánica que se genera y se escapa directamente a la atmósfera. Y después está las emisiones de alcance 2, que como comento son por la compra de energía eléctrica, por la compra también de frío o calor. Y después alcance 3, que tiene 15 categorías según el GHG Protocol, 8 aguas arriba, 7 aguas abajo, en las cuales incluye las categorías de compra de bienes y servicios, que ahí es donde entramos los proveedores. Si eres proveedor de una automotriz, de una empresa automotriz, pues al ser proveedor tú le das un servicio o le vendes un producto. Ahí es donde nuestra huella de carbono alcance 1 y 2 se vuelve alcance 3 para la compañía, para tu cliente. Está también la categoría 2 de alcance 3, que es activos de capital. En la categoría 3, actividades relacionadas a energía y combustible. 4, transporte y distribución.
5 residuos generados en las operaciones, 6 viajes de trabajo, 7 commuting o el traslado de empleados de casa al trabajo, de trabajo a casa. La 8 es licit assets, activos arrendados, en el caso de que esta no siempre aplica, puede ser que en la empresa no aplique, dependiendo ya del tipo de, pues bueno, cómo esté conformado su proceso y la empresa. Y hay 7 aguas abajo. Transporte y distribución aguas abajo, que ya es cuando nuestro producto final se entrega al cliente o a un intermediario. Por eso también tienen que distinguir entre este transporte y distribución, que es nuestro producto final, se entrega al cliente, a este transporte y distribución, que es cuando el proveedor nos entrega materia prima. Es muy diferente, ¿no? Uno es, nos llega materia prima, aguas arriba, aguas abajo es nuestro producto, va al cliente o al intermediario, ¿no? Procesamiento de productos vendidos. Esto es cuando entregamos nuestro producto final y le hacen alguna adecuación. Imagínense, en automotriz sucede muchísimo, ¿no? Oye, hago los asientos. Imagínense que soy Grupo Antolín, ¿no? Una de las empresas, la líder mundial en techos automotrices, ¿no? Que es española, justo es de Burgos. Yo nací en Burgos. Justo ahí nació la compañía, que tiene más de 55.000 empleados y está a nivel mundial. Pues bueno, en este caso, esa empresa entrega el techo, pues no sé, puede ser a Mercedes, puede ser pues a las distintas empresas, ¿no? Entonces, la armadora lo tiene que ensamblar. Entonces, ahí va a utilizar energía, sobre todo energía eléctrica, dentro de las maquinarias, y puede ser que soldadura, para poder, pues, armar el vehículo y poner los asientos, poner el techo, poner el retrovisor, poner las puertas, poner la cajuela, poner el motor, poner el chasis. Entonces, la armadura, pues en este caso, sí que consume energía, sobre todo energía eléctrica, para ese tipo de procesos. Eso es, para nosotros como proveedor, es alcance 3, uso de procesamiento de productos vendidos. Uso de productos vendidos, como les comentaba en automotriz, el cliente compra en la agencia el vehículo donde lo compre y empieza a recargar gasolina o diésel o el combustible fósil que utilice. Eso ya es huella de carbono alcance 3 también por parte de, de, de la armadora y alcance 1 por parte del cliente. Y pues tratamiento de residuos, en este caso de productos vendidos, es decir, ya el coche se le acaba la vida útil y entonces depende si se recicla o llega un relleno sanitario o se entrega de nuevo a la agencia. Dependiendo de eso, pues también las emisiones bajan o suben. Y las últimas 3 categorías es activos arrendados, que puede en aguas abajo, que puede aplicar o no. También puede ser inversiones y franquicias, en el caso de que no se aplique. No siempre aplica estas categorías. La 15, 14, 13 y 8 en muchos casos no aplica. En muchos casos, no en todos, ¿no? Y bueno, relación entre los alcances, como comentaba, ¿no? La parte de las emisiones de alcance 3, por ejemplo, cuando se adquiere el material o se preprocesa, pues es el alcance 3 de la armadora. La armadora genera emisiones alcance 1 y 2, que son emisiones directas desde alcance 1, emisiones indirectas alcance 2, hace la producción, lo arma, pero el material, los servicios que se proveen a esta armadora, pues es alcance 3 upstream, aguas arriba. Y lo que es distribución, uso y end of life, fin de vida, ya es aguas abajo en automotriz. Y como resumen, alcance 1, emisiones directas. Donde ocurren tienen que ser fuentes que son propiedad o están controladas por la empresa. Es decir, por eso se diferencia mucho alcance 1 de alcance 3. A veces hay personas que tienen dudas, oye, pero eso es alcance 3. Entonces, yo siempre les digo, háganse ciertas preguntas. ¿Esa compañía es tuya o es de tu propiedad? No. Por ejemplo, el edificio es arrendado. Ok, pero tú lo controlas, tú lo operas. Sí. Entonces está controlada por tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso también, está en negrita para que ustedes vean que hay esos candados de, no, es que es alcance 3, no lo tengo que contabilizar, no, sí hay que hacer estas preguntas, si es propiedad tuyo o tú lo operas. Si es una de las dos, o las dos son sí, pues ya te aplica que es alcance 1 ese combustible que estás comprando o que estás consumiendo. Alcance 2, como comentábamos, lo mismo, tiene que ser en la empresa que controlamos o es propiedad nuestra, o OI, que es propiedad nuestra.
Y en este caso, pues, emisiones de alcance indirecto. ¿Cuál es la explicación de que es indirecto? Porque nosotros no consumimos, o sea, sí consumimos energía eléctrica, pero no hacemos la combustión. No tenemos una empresa termoeléctrica o un ciclo combinado o una empresa de carbón o de combustóleo, no, o de gas natural, no. Lo hace un proveedor, normalmente CFE, por nosotros. Lo quema combustible para a nosotros abastecernos de energía eléctrica. Por eso se llaman emisiones indirectas de alcance 2. Porque la combustión ocurre físicamente en tu proveedor. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las acciones que se pueden realizar específicamente en alcance 1 para reducir esas emisiones de alcance 1? Mejorar la eficiencia energética mediante la modernización de equipos y procesos. Si hablamos de flotilla vehicular, pues bueno, unidades con mayor tecnificación, más nuevas, con mayores filtros, con mejor rendimiento, con menores emisiones del mofle. Cambiar a combustibles o fuentes de energía más limpios, puede ser coches electrificados o coches híbridos, que en este caso reducen las emisiones. Si hablamos de maquinaria, pues bueno, en automotriz a veces sucede, ¿no? Que tienen algún tipo de horno, algún tipo de... Depende ya de qué tipo de... Digo también proveeduría automotriz, ¿no? A veces sí que tiene un tipo de fundición, a veces no. Entonces, bueno, sí que es cierto que hay que suele utilizar gas, gas natural, es lo más lógico. Pero bueno, también poquito a poco, todavía no está en Latinoamérica tan desarrollado, pero hay biocombustibles, hay gas natural renovable. Entonces, ya poquito a poco está viendo estas soluciones. Sí que es cierto que en ciertas regiones no hay tanta capacidad o no está tan desarrollado, pero a nivel global ya existe. O sea, ya hay muchas empresas europeas que compran gas natural renovable, 100% renovable. Entonces, eso genera cero emisiones. O compran un biocombustible que tiene un porcentaje de combustible fósil y otro porcentaje de biomasa. Entonces las emisiones son menores. Igual es un 60% de combustible fósil, 40% biomasa, que es renovable. Entonces ya solo te genera el 60% de estas emisiones, como el bioetanol u otros biocombustibles, por ejemplo, que se utilizan mucho en Brasil, ¿no? El bioetanol pues es algo muy común desde hace ya más de 20 años en ese país. Aplicar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono también puede ser, o invertir en proyectos de energías renovables. Para alcance 2 no hay tantas oportunidades, es decir, estamos un poquito más cerrado esas soluciones. Básicamente es compra de energía renovable, puede ser por un medio un PPA, un PPA, un Power Purchase Agreement, un acuerdo de compra de energía renovable. En México ya saben que está un poquito candadeado este tema, entonces me voy a enfocar en México. En México pues puedes instalar paneles solares, que se llama generación distribuida, o puedes también, siempre que sea menos de 500 kilowatts de potencia, o cuando tienes un centro de carga o una suma de centros de carga de más de 1 mega en una instalación, puedes, en este caso, adquirir energía renovable o energía limpia dentro del mercado eléctrico mayorista, y eso te va a reducir las emisiones. Si es por medio de energía renovable, pues son emisiones cero emisiones. Si es limpia, pues ya va a depender un poquito del tipo de energía que provenga, porque acuérdense que en México energía limpia también se llama a la energía nuclear y a la cogeneración eficiente que utiliza gas natural. Entonces, por eso también es muy importante algunos otros instrumentos. Habrán escuchado alguna vez los CELS, certificados de energía limpia, que no son equivalentes, no se pueden transaccionar con otros países, solo en México. ¿Por qué? Porque México acepta nuclear y cogeneración eficiente y el resto de países no. Por eso los CELS únicamente es de consumo mexicano. Y existen también los I-RECs, que son certificados de energía renovable internacional, que esto sí, se pueden transaccionar en cualquier país del mundo. Son universales. Entonces también es importante que sepan este tipo de... ¿Y para qué nos sirven estos I-RECs? Para reducir la huella de carbono específicamente alcance 2. Únicamente alcance 2. Básicamente, ¿qué significa un I-REC? Ya he dicho la definición, pero ¿qué es básicamente? Es un certificado digital por blockchain en el cual te garantiza, tiene un certificado llamado certificado de garantía de origen, en el cual ese megawatt hora, que es un I-REC que equivale a 1 megawatt hora, equivale a que ese megawatt hora proviene de fuente renovable.
Oye, Carmelo, tengo una pyme bien pequeña donde no puedo poner paneles y tampoco puedo comprar en el mercado como está. ¿Qué hago? Pero necesito, el corporativo me pide o el cliente me pide tener un 5% de energía renovable. Pues compra IREX, bien barato. Cada uno vale $1.50. ¿Por qué no tiene $1.50 en esta vida, no? Pues $1.50 vale un megawatt hora de energía renovable. Muy barato. Entonces, también pueden ver esa opción, que es la más barata y más rápida de hacer, ¿no? No digo que sea la mejor, y no es la mejor, pero para ciertos casos donde, por ejemplo, a veces, en algunos casos en México, ¿no? Que está muy candadeado el tema de energía y tampoco hay muchas soluciones, es una buena opción como complemento. Yo siempre lo sugiero como complemento la compra de estos IREX en el caso de que requieras reducir la huella de carbono alcance 2, que es la de consumo de energía eléctrica. También, por supuesto, hay soluciones como eficiencia energética, cambio de luminarias o cambio de tecnología. Y también, por supuesto, implementar una ISO 50001, que es la ISO del sistema de gestión de energía, que te obliga, cuando tú la implementas, a hacer una auditoría bajo la ISO 50002. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, pueden aparecer buenos proyectos. Ahora, por ejemplo, nosotros como consultoría estamos haciendo 2 auditorías a unas empresas muy grandes. Una alimentaria de 4.000 empleados, una planta de 4.000 empleados, y otra de... bueno, otra es automotriz, ¿no? Otra es la líder mundial automotriz en frenos de disco. Es italiana, que ya pues, posiblemente la conozcan. Pues bueno, ellos también estamos apoyando en temas de energía, ¿no? En este caso en Nuevo León, en 3 plantas que tienen ahí. Entonces, bueno, también otro tema viene con el tema de otras variables, pues bueno, las emisiones de alcance 3, también muy relevantes, como os comentaba, son aquellas emisiones que provienen de la cadena de valor de los proveedores o también del uso del cliente, como pueden verlo. En automotriz, enfóquense que esa categoría, la categoría de uso de cliente, que voy a ir atrás para que la veamos de nuevo, que está aquí, uso de productos vendidos, que en este caso es la 11, 9, 10, 11. Esta es la categoría actualmente en automotriz para las armadoras. Hablo de las armadoras únicamente. Es casi siempre, voy a decir siempre, la que más emisiones genera. Aquí lo hemos comentado, ¿no? Un segundo. Era más atrás, perdón. Aquí. 85%. 85% el uso. ¿Vale? Entonces, muy importante también que veamos ese punto. Y en tema de, como digo, alcance 3, es una muy buena práctica medir las emisiones. ¿Para qué? Para que sepamos dónde, en qué, de las 15 categorías, en cuáles se genera esa huella de carbono, en qué categorías son las más fuertes en generar huella de carbono. ¿Para qué? Para que podamos generar planes de acción, para que podamos generar acciones correctivas y tener un plan para poder reducirlas. Entonces, esto es lo que sucede mucho con estas empresas de automotrices, ¿no? Como contamos Volkswagen, como en este caso hablamos de Forvia, como en este caso empresas tipo Saint-Gobain, también otras que igual no son automotrices, pero que están relacionadas. Por ejemplo, Bosch, ¿no? Bosch, la alemana, pues trae con su cadena de valor planes bastante fuertes en temas de descarbonización. ¿Quién no conoce Schneider Electric? Pues también, en muchos casos, sobre todo en coches eléctricos, igual se enfoca más, pero también en este caso hace muchas piezas de otros temas. También, si tu cliente es Schneider, sabes que si no te está pidiendo en un poco tiempo, te lo van a pedir. Siemens, también. Entonces, ya vemos cómo empresas muy relacionadas a automotriz, quizá más a temas de coches eléctricos, pero sí que, Huawei, por ejemplo, sí que van pidiendo cada vez más este tipo de estrategias de descarbonización o incluso a veces de ser net zero. Y bueno, muy importante lo que comentábamos, la reducción y compensación de emisiones. Ya hemos dicho cómo se puede reducir la huella de carbono, alcance 1 y 2. Y en este caso, ¿qué es compensación? Compensación es cuando se sugiere, cuando ya no puedes reducir más. Es decir, oye, pues Carmelo, me sucede, ¿no? Con muchos clientes, Carmelo, ya he reducido, ya tengo 50.000, ya he cambiado de maquinaria, ya... Pero bueno, pues utilizar todavía gas natural, todavía necesito utilizar algo de electricidad que no sea renovable, un poquito todavía. No puedo reducir más.
bueno, como una buena opción, como complemento, en este caso puedes compensar las emisiones. ¿Qué es compensar? Es comprar créditos de carbono. También se suele llamar offsets. O hay gente que lo llama bonos de carbono. No es el término correcto. El término correcto es créditos de carbono o incluso offsets, que básicamente es en proyectos que pueden estar fuera de tu país o pueden estar en tu país también. Son proyectos a veces basados en la naturaleza, que es en este caso reforestación, afforestación, silvicultura. Pueden ser carbono azul, que son un poquito más premium, son cuando se cuidan unidades especies que están en riesgo de extinción, como el mangle. También puede ser, en este caso, se pueden producir por energía renovable esos créditos de carbono. O sea, son proyectos que se validan y se verifican que o capturan CO2 o reducen CO2 o evitan las emisiones de CO2 o remueven CO2. ¿Vale? Entonces, siempre que un proyecto cumple con las condiciones, se ha verificado y validado y esos créditos de carbono estén en un registro donde se puedan comercializar, puedes comprar esos créditos de carbono. ¿Cuánto suelen costar? Dependiendo. Hay desde $2 a $150 por cada crédito de carbono. También muy importante, un crédito de carbono equivale a compensar 1 tonelada de CO2. Es 1 a 1. 1 tonelada de CO2, un crédito de carbono. Y como pueden ver, en México ya se puede, en Querétaro, por ejemplo, puedes utilizar la compra de créditos de carbono para no pagar tanto impuesto de carbono de Querétaro. Te permite, no me acuerdo si es un 25%, no recuerdo si es un 25%, pero no cualquier crédito de carbono. Ellos aparece ahí en la ley, la norma, más bien la norma, aparece ahí qué tipo de créditos de carbono, qué metodologías tienen que tener. A veces son que les suenen las metodologías de BERRA, que es la antigua Verified Carbon Standard, Climate Action Research, Gold Standard, algunas tan conocidas es Plan Vivo, ACR, American Carbon Registry, entre otras. Son metodologías internacionales y registros que comercializan créditos de carbono. Y como comento, bueno, las emisiones de alcance 3, ¿cuál es si hubiese un roadmap o un 7 pasos, ¿no? Una guía de 7 pasos de cómo gestionar de forma adecuada tu alcance 3? Pues primero, claro, tienes que contabilizar, ¿no? Tienes que tener un baseline, un año base donde nosotros ya sepamos cada una de las 15 categorías, pues cuál es la huella de carbono. Después tenemos que tener metas de reducción de emisiones, metas realistas, tipo SMART, específicas, medibles, alcanzables, realistas y con temporalidad. Después, pues bueno, se tienen que alinear, como digo, algún propósito o cumplimiento. Oye, mi armadora, yo soy proveedor Tier 1 directo de una armadora, imagínate, ¿no? Y me obliga a reducir el 25%, pues imagínate, de la huella de carbono mía y de mis proveedores. Pues bueno, entonces sé que mínimo les tengo que pedir a mis proveedores también reducir mínimo esa huella de carbono. Quizá les pido un poco más, por si acaso me quedo corto, o por si acaso alguno me falla y no cumple con los requerimientos. Entonces tienes que crear ese tipo de metas, establecer metas. Obtener la información de los proveedores, que esto a veces se vuelve complicado. Utilizar trayectorias de descarbonización del sector de transporte para las emisiones derivadas del transporte y distribución de la empresa. Saber la cantidad de combustible y, si no se sabe, pues la cantidad de kilómetros al menos que han recorrido estos transportes para tanto, sobre todo, la distribución de la materia prima pues a los proveedores de transporte upstream, ¿no? También, si quieres resultar downstream, también se puede. Implementación de objetivos de involucramiento, cuáles son tus objetivos o iniciativas internacionales que puedes adoptar, e incrementar la vida útil de los productos. Eso es muy importante porque te va a reducir la huella de carbono del uso del producto y también la del residuo, ¿no? La 13. Sí, la 12, perdón, la categoría 12. Implementación de distintos productos de servicio. A veces aquí que es hacer un poquito la servitización, es decir, a veces no hace falta vender un producto, sino vender la licencia de un producto que igual, en este caso, lo puedes tú mismo recuperar. Esto sucede bastante en electrodomésticos, por ejemplo, también en automotriz, en Europa. Es decir, que el coche, en este caso, no sea tuyo, sino que no te vendo un coche, te vendo la licencia para poder, o sea, como un tipo leasing, ¿no? Te vendo el poder utilizar este coche y poder renovarlo cada 2 años, 3 años. Tú me lo devuelves y te entrego uno mejor. Y tú solo pagas mensualmente
un fee, es un tipo leasing, pero ya cada vez hay más empresas en Europa que incluso te lo rentan por días, ¿no? Que es parecido a un tipo rent car, pero en este caso tiene algunos otros beneficios. Y bueno, en tema de huella de carbono, ahora sí, vamos un poquito más al cálculo. Oye, Carmelo, ¿pero cómo lo calculo? O sea, está muy bien, me has dado una explicación muy amplia, pero ahora es cómo puedo calcular mi huella de carbono. Cuando hablamos de alcance 1, que son emisiones directas, necesitamos sí o sí el consumo de combustible. ¿Qué tipo de combustible hay? Diésel, oye, que gasolina, que gas natural, que gas LP, que combustóleo, lo que sea. Necesitamos el volumen, ¿vale? Entonces, en base al volumen, vamos a tenerlo que multiplicar, en este caso, aquí igual aparece mucho más sencillo, pero no, tenemos que multiplicarlo por el poder calorífico neto, también llamado poder calorífico inferior, PCI, del combustible. Cada combustible tiene un poder calorífico inferior diferente y cada combustible de cada país también es diferente. No puedes agarrar el PCI de España del diésel y a ponerlo en México, no. Tienes que agarrar el poder calorífico inferior del combustible en tu país. Y ahora sí, lo pones en las mismas unidades que esté ese poder calorífico, lo multiplicas y cuando multiplicamos combustible por el poder calorífico inferior, ¿qué nos da? Energía. Volumen por poder calorífico es energía. ¿Cuánta energía genera la quema, la combustión de ese combustible? Y después de eso tenemos que multiplicarlo por el factor de emisión del combustible. Este factor de emisión aparece en las páginas del RENE, del Registro Nacional de Emisiones de México. Entonces, tanto los poderes caloríficos como los factores de emisión los pueden identificar ahí, en esas tablas, y poder calcular la huella de carbono. Eso sí, ¿qué nos va a dar el resultado? Nos va a dar toneladas de CO2, toneladas de metano y toneladas de óxido nitroso. Después, para comparar peras con peras y manzanas con manzanas, tenemos que convertirlo en toneladas de CO2 equivalente. Para ello, el metano y el óxido nitroso lo tenemos que multiplicar por su potencial de calentamiento global, también llamado Global Warming Potential en inglés. Y en alcance 2 es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la energía. Aquí era volumen de combustible. O si es sólido, pues el peso, ¿no? Las toneladas o kilos de combustible. Si es coque de carbón, por ejemplo, para cementeras. Pero aquí automáticamente ya en nuestro recibo viene kilowatts hora. Entonces tenemos que multiplicar, en este caso, el consumo de energía eléctrica por el factor de emisión eléctrico del país. Este factor de emisión cambia una vez al año. Normalmente cambia el 28 de febrero de cada año. Se publica, o el 1 de marzo a veces. Se suele publicar o el 28 de febrero o el 9 de marzo de cada año. Entonces, yo les recomiendo ir a la página del RENE, donde ahí también aparece el factor de emisión eléctrico, y año con año actualizarse. Visítenlo el 1 de marzo, está actualizado cada año. Y si a veces tardan un poco más, pero normalmente es el 1 de marzo está este factor de emisión. Y bueno, a nivel mundial, ¿cómo están repartidas las emisiones? El 76% proviene del transporte, de la generación de calor y electricidad, de las edificaciones y la industria manufacturera, de la construcción y la quema de combustibles. Un total de 37.200 millones de toneladas, que es el 76%. El 12% de la agricultura, incluyendo la ganadería, un 5,9% de los procesos industriales de productos químicos, del cemento y de otros, el 3,3% de la gestión de residuos, incluyendo vertederos y aguas residuales, y el 2,8% del uso de suelo, cambio de uso de suelo, la silvicultura y la deforestación. Y en este caso, también voy a citar, la idea también va a citar un poquito las nuevas novedades que existen en México en materia de ESG. Son las llamadas normas de información de sostenibilidad, las llamadas NIS. Son muy nuevas, salieron en mayo de este año apenas, y son las normas, como digo, de información financiera creadas por el CINIF, Consejo Mexicano Nacional de Información Financiera. Vamos a decirlo así, son de carácter, vamos a decirlo, voluntario, pero cualquier empresa privada puede, cualquier iniciativa privada, empresa privada puede adoptarlas e integrarlas en sus estados financieros. En este caso, este Consejo Mexicano de Información Financiera lo que crean son utilizan y crean las normas de información financiera
mexicanas. Entonces, que es donde pues, te dicen cómo se tienen que crear los estados financieros, cómo los contadores tienen que crear los estados financieros de las empresas privadas. Entonces, como esto es algo muy nuevo, lo que invitan es a poder, dentro de estos estados financieros, o poquito a poco, ir reportando más información que únicamente la financiera. También incorporar, como digo, la NIS 1 y NIS 2, que se centra, en este caso, la NIS 1 en los requerimientos generales de revelación de información relacionada con la sostenibilidad, incluyendo tanto información financiera como, en este caso, de ESG. Y NIS 2 proporciona directrices específicas que son indicadores básicos de sostenibilidad llamados IBSO, indicadores básicos de sostenibilidad, que son 21 indicadores cuantitativos, 9 indicadores cualitativos, haciendo un total de 30 indicadores los que sugiere y los que marca esta norma, bueno, esta norma, este consejo, y estas normas de información financiera que hay que reportar. Un total de 30 indicadores, 21 cuantitativos, 9 cualitativos de ESG. Como comentaba, NIS S1 establece este marco general para la divulgación de información. Se alinea un poco, vamos a decir, un poco a las NIF S1 y NIF S2 de la Unión Europea, pero bueno, son muy básicos comparado con las NIF S1 y NIF S2. Y como comento, proporciona a la NIS 1 estas directrices para revelar información, cómo lo tienen que hacer, los principios básicos, etcétera, y para reportar información de impacto e información financiera. Y las NIS 2, en este caso, se centran en la divulgación de indicadores específicos, cuantitativos, donde son ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Sí que es cierto que los ambientales son la mayor parte de estos 30 indicadores. Es básicamente el 30-40%, y no más, 40-50%, 50% son ambientales, un poquito más, y el resto son sociales y de gobierno corporativo. Aquí vemos cada uno de los indicadores. Perdón, en ISS1 hablábamos de los principios, requerimientos generales de revelación, cómo se tiene que revelar, cómo se tiene que divulgar, cómo se tiene que hacer el reporte. Incluye temas de riesgos, oportunidades e impactos. Aparece que tiene que ser de forma cualitativa y cuantitativa que tienes que reportar. Tiene como usuarios a varios grupos de interesados, como inversionistas y sociedad. Busca establecer un marco general para la relación de sostenibilidad y enfatiza el juicio sobre relevancia y material de datos. También tiene poco, pero tiene un poquito de las NIF S1 y NIF S2 de la Unión Europea. Muy poquito tiene de eso, pero tiene un poquito. Y ahora sí, las NIS S2, los indicadores, pues son estos 30 indicadores básicos de sostenibilidad, los IBSO, están enfocados en métricas específicas y cuantificables, es cuantitativo, está basado en GRI, SASB y Naciones Unidas y busca asegurar la medición clara, o sea, el hacer tangible los temas materiales importantes de la compañía. Y básicamente esto es la presentación del día de hoy. Aquí les dejo, en este caso, por si en un futuro quieren contactar, sin ningún compromiso, cualquier tipo de duda. Pero pues ahora vamos a pasar a la sesión de dudas, preguntas y respuestas que con mucho gusto voy a atender. Les cedo la palabra a la licenciada Ana Rubí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Sí tenemos unas preguntas de parte de los asistentes. Claro. La primera es de Nancy, dice, este concepto de certificado, habla sobre el EcoVadis. Va a referir a EcoVadis. Este concepto de EcoVadis, ¿este concepto es lo mismo que ESR? Buena pregunta. No, en este caso, SR, yo por ejemplo soy consultor acreditado de CEMEFI, que es el creador de SR. Incluso esta semana, el martes, fue el evento de entrega y estuve, es nuestro cuarto año como empresa socialmente responsable como consultoría, y aparte, pues como consultor acreditado ya llevo un año. Entonces, ¿SR qué es? Es un distintivo. Eso es lo primero, es un distintivo, un reconocimiento. No es una certificación, no, es un distintivo o reconocimiento que lo entrega el Centro Mexicano de Filantropía. Es a nivel México y algunos países de Latinoamérica también, pero sobre todo en México. Hay más de 3.000 empresas que tienen el distintivo, entre empresas grandes y empresas pymes. Y en este caso existe un cuestionario del distintivo SR en el cual, dependiendo del nivel de madurez que tenga tu sistema, te posicionas en uno de las 5 etapas de madurez, ¿vale? La última siendo la de innovación, que es la más complicada de obtener. Entonces, en resumen, el distintivo SR sirve muy bien para evaluarte a nivel más básico, ¿de acuerdo? A nivel más
pues, vamos a decir, más casero, más in-house, ¿no? Más México, más bueno. A ver, empezar por algo. Entonces, SR para mí es un muy buen ejercicio para empezar. Hoy voy a ver cómo estoy en temas de SR, de empresa socialmente responsable. Entonces, sí que se ven temas de ESG, pero a nivel mucho más básico. ¿De acuerdo? Y mucho menos tangible. Pero EcoVadis, ahí no, ahí te piden datos, te piden evidencias contrastadas, te las piden de una forma mucho más elaborada. Sí que tienes que demostrar que hay un sistema real y es mucho más complejo. Yo diría que si hablamos de niveles, SR está en un nivel 1, EcoVadis está en un nivel 4. Es decir, sí que el nivel de complejidad es muy superior el de EcoVadis. Para que se hagan un ejemplo, eh, pues no hay muchas empresas certificadas en EcoVadis, no, tampoco certificadas, evaluadas por EcoVadis, en el sentido de que más de 1,5 millones de empresas han sido evaluadas, 140.000 son evaluadas a nivel anual sí, en el mundo, pero que obtengan una calificación mayor de 50. No tengo el dato exacto porque no está público, pero yo en Latinoamérica no diría que supera más de 50 el 30% de empresas. Con eso te digo todo el nivel de dificultad, ¿no? Es el gap. Ahí ese es el nivel de exigencia. Listo. Ok, de parte de Minerva Salinas, ¿puedes por favor repetir los nombres de los software para la huella de carbono? Y si alguno de Claro, ellos es gratuito o tienen algún costo. claro que sí. Está SIMAPRO, SIMAPRO, todo junto, SIMAPRO. Ese es el más conocido a nivel mundial. Tiene costo, es una licencia, bueno, es una licencia. Sí que está un poquito, bueno, a ver, alta o baja, ya dependiendo de cada quien, ¿no? Pero sí, tiene un monto de licenciamiento. Te dejan un mes gratuito de demo, pues yo les sugiero que puedan, si quieren, pueden descargarlo gratuitamente durante un mes. Tiene una base de datos bastante potente, que se llama EcoInvent. EcoInvent es, no me acuerdo si son holandeses o franceses o suizos, ahí están, pero es uno de las bases de datos de factores de emisión más importante a nivel global y se van actualizando. Por eso también la licencia, porque en Europa pues, hay muchísimos consultores que se dedican únicamente a hacer factores de emisión, a hacer estudios y actualizar esas bases de datos que son realmente muy costosas. Entonces, está SIMAPRO, está Gavi, G-A-B, B de bueno, y G-A-B de bueno y Gavi. También tiene un costo. Y está el CA Software. Ese es de código abierto. Ese es gratuito. Sí que es cierto, no es tan potente y no tiene unas bases de datos tan buenas como SIMA Pro, pero porque es gratuito. Entonces, como es open source, es código abierto, la gente pues, va incluyendo factores, pero bueno, se puede hacer, por supuesto, una descriptibilidad en el CA Software. Ok. Aquí otra pregunta. Dice, ¿cuál es el porcentaje de la energía renovable con la luz que proporciona la CFE? Así. Muy buena pregunta. Ahí sí que tenemos que hablar de dos términos. Uno es capacidad, es decir, qué tanta instalación, o sea, qué tanta potencia instalada hay, y otra es qué tanta energía genera. ¿Por qué? Pueden ver, ¿no? Muchos parques eólicos que igual en el momento que ustedes pasan por ahí están apagados. Entonces, la potencia está instalada. Solo que en ese momento no genera, quizá porque los vientos, quizá porque se ha apagado en temas de seguridad energética, quizá porque no conviene en ese momento que ese parque eólico esté encendido. ¿Por qué? Porque la energía de la energía eólica no se puede almacenar. Bueno, sí se puede, pero es muy caro almacenarlo. Entonces, a veces por temas económicos de la CFE prefiere apagarlos en ese momento porque no conviene la matriz energética. Entonces, en este caso, pero bueno, sin tanto rollo, es un 35% de capacidad, ¿vale? Y de generación de energía, estamos hablando de un 30%, un poquito menos. Yo diría que un 28-27%. 35 capacidad y también, perdón, hablo de energía limpia. Estoy incluyendo nuclear y cogeneración eficiente. Un 35% de capacidad o de potencia, un 28% aproximado de generación. Ok. Y la otra pregunta es de Miguel Torres. Como indicador de emisiones de carbono, ¿recomiendas más la contabilización de kilómetros o el gasto de combustible? Ay, está complicado esa, ¿eh? Porque las dos son de estimación. A ver, lo perfecto sería, o sea, lo perfecto sería una bitácora o un Excel, lo que tú quieras, o los recibos del consumo de combustible.
¿De acuerdo? Eso sería, a ver, tenemos que intentar que los datos sean lo más primarios posibles, que sean los más de la fuente, o sea, que sean los más directos. Entonces, si tú me dices, oye, mira, tengo los tickets y tengo la cantidad de combustible y el tipo de combustible, sería lo perfecto. Oye, Carmelo, no lo tengo, no puedo. Ok, nos iríamos por los kilómetros. Bueno, perdón. A ver, si es en México mejor, perdón. Por el gasto, ¿vale? Por el gasto y en este caso tendríamos que ir a Pemex, a la página de Pemex y vemos los precios mes con mes de cada uno de los combustibles. Y podemos hacer un promedio. Oye, pues este mes estaba, depende de la señal donde estabas. Sí que va a haber una estimación de error porque tienes el gasto, no tienes los litros de combustible. Pero si tuvieses el gasto y cuánto te costó pues el litro de combustible, podrías sacar el dato real. Si no, pues yo te diría que el gasto y lo divides entre el precio que aparece en la página pública de Pemex de mes con mes, cuánto estaba aproximadamente la gasolina, aunque las gasolineras de ahí le suben y le bajan un poquito. Y si no, pues el tema de los kilómetros. Es otra forma de estimarlo, pero el grado de error es mucho mayor. Aquí hay otra pregunta. ¿El uso de autos eléctricos, qué tanto impacto tendrá en la huella de carbono? De Jorge Cárdenas. Jorge Contreras, perdón. En este caso, la huella de carbono del coche eléctrico, pues hablamos de dónde se genera la mayor huella de carbono. Bueno, a ver, aquí tengo que hablar por partes, ¿no? La primera parte es, si hablamos de en sí, el vehículo, o sea, vamos a decir, el vehículo ya construido todo, o sea, solo en el uso del vehículo, recuerden que un coche eléctrico no hay una combustión de combustible fósil, no hay combustión. Entonces, eliminamos automáticamente las emisiones de alcance 1. No hay emisiones de alcance 1 de combustión de combustible fósil. Entonces, únicamente hay dos que aumentan con las respecto a una de combustible fósil porque un coche convencional no consume energía eléctrica, solo de la batería, es un circuito cerrado. Entonces, en este caso, digo, en resumen, pónganle en emisiones totales un 40%, 50% menos de huella de carbono en México. ¿Por qué? Por el factor de emisión eléctrico de México. Pero si me dices, oye, Carmelo, ¿un coche eléctrico genera menos emisiones que uno convencional? Depende. Si te vas a Polonia, si te vas a Arabia Saudita, si te vas a Qatar, ¿no? Utiliza un coche convencional. Va a generar menos emisiones. Porque la matriz energética de ese país es totalmente petrolífera. Entonces vas a generar más emisiones, porque el rendimiento del coche eléctrico es peor que el de un combustible fósil. Entonces va a requerir mucha más energía eléctrica que proviene de combustibles fósiles en esos países. Entonces, ¿de qué depende? Del país. Pero en México, aproximadamente con el factor de emisión actual, estamos hablando de un 40-50% menos de emisiones en un coche normal, sedán, normalito. Digo, ya si hablamos de una Ford Lobo eléctrica, bueno, pues ya cambia un poco. Es una pick-up, pues, es un poquito diferente. Pero entre un 40 y 50%, hasta un 60% de reducción. Y un coche híbrido, depende del coche híbrido. 30%, 35%, 25%, por ahí va. ¿De acuerdo? Digo, estimaciones. Ya depende del vehículo, forma de conducir, etcétera. Y la última pregunta tenemos aquí de parte de Carmen Santiago es, ¿cuál es el alcance o alcances en donde se ubican las instituciones educativas de educación superior? Otra vez la pregunta, por favor. Sí, está un poquito. Dice, ¿cuál es el alcance o Ah, alcances en donde se ubican las instituciones educativas de educación superior? bueno, en este caso, yo el alcance, para mí, es muy, muy grande. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que son universidades completas, ¿no? Aquí en Ciudad de México tenemos, por ejemplo, dos universidades muy grandes que ellos, ¿qué es lo que realizan? Y porque nos contrataron en este caso, para, bueno, crear toda la estrategia de comunicación a sus alumnos y el poderles crear incluso un curso específico de huella de carbono para que eh, los propios alumnos incluso pudiesen contabilizar cuál era su huella, cuál es la huella de carbono que ellos generan al ir a la universidad, al campus, y regresar a su casa. Entonces ellos pudieron crear con ese curso
una calculadorcita, vamos a decir, sencilla, un Excel, donde ellos podían calcular su huella de carbono en base a este producto, pues, a los procesos, a la relación que tienen con la universidad, y se les puede sensibilizar pues en este caso, sobre créditos de carbono, IREX, etcétera. Entonces, ¿cuál es el alcance de las universidades? Que vayan incorporando dentro de, no solo de sus asignaturas, sino también, o de sus cursos o de sus diplomados, sino dentro de la infraestructura de las universidades. Oye, poner paneles solares fotovoltaicos te puede reducir en temas económicos para la universidad la escuela posgrado, lo que sea, escuela de negocios, lo que sea. Y también el tema de, por ejemplo, los residuos. Imagínense la cantidad de residuos que genera una escuela de grado superior. ¿Cuántos alumnos van? El comedor. Ahí te encargo la cantidad de comida, de residuo orgánico que podría servir para biocombustible y que estamos desperdiciando. O que podría servir para entregar a un relleno sanitario que capture biogás y generar energía eléctrica gratuita gracias a ello. Entonces, por sobre todo en temas de instituciones educativas, que suelen ser planteles muy grandes, residuo orgánico es un tema relevante, residuos de PET, residuos de aluminio por las latas, los refrescos pues de los alumnos, temas, por supuesto, de huella de carbono, consumos energéticos, y el tema de concientización a todo su alumnado. En este caso, vean que en este caso esta universidad son 80.000 alumnos, 80.000. Este curso lo han tenido que tomar los 80.000 alumnos de forma obligatoria para seguir la universidad. Eso es donde las entidades de estudios superiores pueden ayudar y mucho a dar esos mensajes a esa masa de alumnos que son enormes en temas de reciclaje, en temas de eficiencia energética, en temas de consumo de agua de forma responsable, en temas de qué son los créditos de carbono. O sea, de forma muy básica, ¿no? Tampoco igual, no tienes que hacer un experto, pero sí que tenga conciencia de todo el impacto ambiental que está generando debido a su día a día. Pues bueno, esa es la última pregunta que tenemos. Mónica, te cedo el micrófono. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, a nombre del Clúster Automotriz Zona Centro, queremos extender este reconocimiento y agradecimiento, sobre todo por esta magnífica exposición, a Carmelo Santillán por esta destacada participación en el webinar Huella de Carbono para la Industria Automotriz. Creo que nos has dejado muchos casos prácticos para que realmente podamos cubrir, ¿no? Y tener estos temas realmente cubiertos dentro de la empresa. Quisiera darle la palabra nada más para que cierre esta sesión a Thomas Carrick, nuestro presidente del comité de ESG, sobre todo para que también les platique un poquito sobre el próximo evento. Y antes de esto también agradecer nuevamente, por supuesto, a Carmelo, también a Ana Rubí, que ella forma parte también de nuestro consejo consultivo de ESG y nos hizo favor de traernos a Carmelo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Tomás, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carmelo. Una información muy completa, muy extensa y obviamente se percibe siempre el gran conocimiento que tienes del tema. Espero que con tanta información les haya quedado claro a las empresas lo que tienen que hacer. Sí hay algunos elementos muy prácticos que yo creo que toda empresa puede empezar a manejar. Y vamos a continuar trabajando sobre estos y otros temas en este comité. La idea es en el próximo mes de noviembre tener un pequeño evento con un par de intervenciones y paneles sobre diversos temas, como para cerrar los trabajos del año y así continuar con el manejo de estos temas para que las empresas puedan responder a las exigencias que tienen, sobre todo de sus clientes, pero también de otros grupos de interés, en forma muy especial de los inversionistas, pero también de sus colaboradores. Incluso estamos, por petición de algunos de ellos,
que todavía no están en el nivel de EcoVadis, como decía Carmelo, pero sí tienen muchos de ellos, como estando aquí en Puebla y proveedores de Volkswagen, contestar el cuestionario de Drive Sustainability, que no es tan extenso, pero sí requiere ya tener sistemas de gestión implementados y documentados en la empresa, para lo cual estamos también ofreciendo un apoyo aquí a través del clúster, a través de un curso que les hemos anunciado, ¿no? Entonces, nos seguimos viendo en este contexto. Muchas gracias otra vez, Carmelo, Ana Rubí, y buenos días a todos. No, Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, muchas muchas gracias. gracias, Carmelo, y gracias a todos los asistentes por estar al pendiente y por tratar de regularizarse y estar al pendiente de todas las actualizaciones ambientales. Muchas gracias, Cluster. Gracias. Gracias a todos, Hasta luego. bonito día. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Clúster Automotriz Zona Centro.